Hola amigos, de nuevo con todos ustedes, un nuevo programa y creo que es el 231 de Nada esta más. serie. 231 programas llevamos ya con Finanzas para Todos, o sea que Son finanzas. de lo que no hablamos, ahora hemos hablado ya en este programa, es que no se ha hablado nunca en ningún sitio. 230 programas hablando sobre finanzas. Creo que hemos tratado todo lo tratable. Uno lo pensaba así, pero después de ver algunos de los últimos programas, Siempre todavía, hay algo nuevo, quedan ¿verdad? todavía temas, quedan cuestiones por ver, como por ejemplo, bueno, Javier, perdona que ni te he saludado. Ni te he Muy saludado. buenas, Sebastián, muy buenas, señores. Pues como por ejemplo lo que vamos a hablar hoy, bajo el título de ¿merece la pena invertir en fondos cotizados ETFs? Ayer no. O sea que poco habíamos escuchado hablar de este tema. La verdad es que para invertir nuestro dinero con acierto es imprescindible estar bien informado. Y hoy en día conocer qué son los ETF, conocer cómo funcionan, nos va a aportar oportunidades de mejorar nuestras finanzas. Y seguro que a la mayoría de ustedes ni les suena absolutamente de nada. Pero al invertir nuestro dinero tenemos un problema general en España, iba a decir, porque es un hecho. Y es nuestra mala formación financiera. Eso nos limita, nos hace perder oportunidades, perder dinero, aquello que nos conviene, o incluso que nos coloquen productos que no son los mejores, que no son los más adecuados para nosotros. Y para eso está este programa, precisamente para intentar transmitir aspectos útiles de ese mundo financiero, pero del sencillo, del que nos trae cuenta conocer. Yo le he preguntado a algunos amigos míos, digo, bueno, ¿en qué productos financieros colocas tu dinero? Y la verdad es que las respuestas son muy comunes. Pues mira, en cuentas corrientes, en depósitos a plazo, algunos en inversión en bolsa y muy poco más. Y hay algunos que mañana dicen, bueno, en el que me recomienda mi banco. Pues con esos mimbres tomamos unas decisiones que nos van a afectar a nuestro patrimonio durante toda la vida. De eso tratamos hoy, de ampliar, de clarificar, de añadir algunos aspectos, algunos productos que pueden mejorar y mucho esas finanzas. Lo que vamos a empezar viendo son una lista de productos financieros útiles, básicos, y algunos no tan básicos, que son los que solemos utilizar frecuentemente, normalmente. ¿Por dónde empezamos? Pues por la cuenta corriente. La cuenta corriente de sobra conocida, no la vamos a mencionar porque la usamos a diario. Los depósitos a plazo fijo, es en el que colocamos una cantidad a un plazo normalmente de un año, con un tanto por ciento de intereses. Sabemos que durante ese año no puedo tocar el dinero, que al cabo del año el banco me devuelve el dinero más los intereses. Pero aquí una mala noticia que todos conocéis, y es que hoy en día los intereses de esos depósitos están dando prácticamente un 0%. O sea, es muy seguro, pero rentabilidad cero. Tenemos la inversión en bolsa, aquella en la que compras participaciones de una empresa que están cotizando en bolsa, que llaman acciones, y con el objetivo de que dentro de un tiempo, poco o mucho, esa empresa valga más, tus acciones puedas venderlas con ganancias. Para esa compra y para esa venta no la puedes hacer tú, tienes que hacerlo un intermediario, te cobra unas comisiones, eso sí, puedes venderla en cualquier momento y tener el dinero al instante. Pero si la empresa no va bien, ocurre lo contrario, que vas a perder dinero poco o mucho. O sea que tiene un riesgo relativamente alto y también es cierto una posibilidad de ganancia y de pérdida alta. Están también los fondos de inversión, un poco más avanzados. Ahí hay un colectivo de personas que aporta un dinero a un fondo común. Ese dinero ya lo invierte y lo gestiona un equipo de especialistas. La verdad es que hay miles de fondos según donde inviertan, más seguros, menos seguros, con más riesgo, con menos riesgo, con mezcla de riesgo y con riesgo medio, digamos. Y también funciona lo mismo que en la bolsa en ese aspecto. Según vaya no mejor, pues el fondo va subiendo, va bajando, y cuando necesito el dinero lo vendo todo, vendo una parte, y ahí no es tan inmediato. Ahí entre la venta y la recepción o el reembolso pueden transcurrir unas 48 horas. Pero tiene una ventaja, y es que en lugar de venderlo si no va bien, puedo traspasarlo, cuando quiera, puedo traspasarlo a otro fondo, del mismo banco, de otro banco, y esto es importante, es sin coste, sin declararlo a Hacienda mientras sea traspaso. Eso sí, los gestores del fondo también suelen cobrar un tanto por ciento por la gestión. Tenemos otro producto conocido, que son los planes de pensiones, son similares a los fondos, se aporta dinero a un fondo común, lo gestionan también especialistas, con inversiones más seguras o menos seguras, según el tipo de plan.
y se diferencian básicamente de los fondos en que no se pueden recuperar hasta la jubilación o en algunas situaciones especiales. Pero eso sí, tienen una reducción en la declaración de la renta con unos límites que han bajado a mínimo, la verdad, todo hay que decirlo. Y tienen otra característica, que cuando lo recuperas en la jubilación, junto a beneficios o junto a las pérdidas, que todo podría ocurrir, ya tienes que tributar en la renta, pero no solo por las ganancias, sino por todo lo recuperado, incluido el dinero que aportaba. Hay otros productos, una gran cantidad de productos financieros, seguros de rentabilidad garantizada, criptomonedas de las que hemos hablado aquí recientemente, derivados, valores del tesoro, pero la verdad es que si no tienes conocimientos básicos, empieza por informarte sobre los que hemos comentado y los que estamos comentando. Y hay un producto que está tomando mucho protagonismo, y con motivo además, son los ETF, son siglas inglesas de Exchange Traded Fund, fondos de inversión cotizados, básicamente. ¿Qué son estos? ¿Qué son los ETF? Pues los ETF están a medio camino entre las acciones y los fondos de inversión. Con los fondos de inversión tienen en común que reúnen el dinero de muchos ahorradores, pero estos cotizan en bolsa. Y los hay también de muchos tipos, que invierten en acciones de un sector, de un país, de petróleo, de tecnológicas, también los gestionan profesionales, y también cobras comisiones, pero son notablemente más bajas que las de los fondos de inversión. Si no tienes conocimiento y quieres invertir en bolsa, esta es una opción muy interesante. Puedes seguir la cotización al minuto, igual que sigues una cotización de una acción, puedes venderlo en cualquier momento y tener tu dinero en un minuto, pero una característica distinta del fondo de inversión es que no se pueden traspasar. Si no quieres seguir con ese ETF, tienes que venderlo y tienes que declarar en la renta con las ganancias o con las pérdidas oportunas. Y ahora algunos dirán, bueno, un ETF, dice, y si no tengo muchos conocimientos financieros, ¿cuál compro? Pues la respuesta es de perogrullo, asesórate primero. En tu banco la verdad es que te van a dar información, pero la verdad es que yo buscaría una información independiente porque el banco suele normalmente intentar asignar o colocarte a aquellos ETF y aquellos fondos que son de su patrimonio, que puede ser una buena inversión, también es cierto. Mi recomendación, lo que yo suelo hacer, es acudir a la sección financiera de la Organización de Consumidores y Usuarios. Eso lo puedes encontrar en internet, puedes hacerte socio. La verdad es que tiene muy buena información, una información actualizada, da muy buenos consejos sobre los fondos y sobre los ETFs que te pueden interesar, tiene convenios incluso con algunos intermediarios que te ahorran bastante dinero al invertir, y es una opción a considerar. Ya lo digo, la sección financiera de la Organización de Consumidores y Usuarios que puedes encontrar por internet. Plantéate si este producto, muy parecido a los fondos, los ETF, te interesa o no te interesa, porque puede ser que sea tu inversión de futuro. Y ahí lo dejamos. Bueno, lo dejamos a salvo de todo lo que nos va a contar hoy. Sí, hoy Javier, que para no ser menos, seguimos navegando en la renta. Seguimos navegando en la renta, que no para de tener novedades o rinconcitos en los que hay que ir fijándose. Y digo yo, ¿cómo sería la vida antes de tener declaración de la renta? Muy distinta, seguro. Yo recuerdo los inicios de la declaración, creo que fue Fernández Ordóñez. Sí. El ministro Fernández Ordóñez el que inició ese proceso de declaración de la renta, es que, y aquello era jauja, ¿no? Porque entonces se podía deducir uno hasta los gastos de la boda. Cualquier cosa. Y además es que sucedió una cosa. Hace 40 años, ¿eh? Se venía de un periodo previo. Era un crío yo. Se venía de un periodo previo donde las empresas pagaban el tráfico de empresas, que era una cantidad fija sobre el volumen, y ya no había más. No había ni IVA. Correcto, no había ni IVA. Qué barbaridad era aquella. Y quien hacía la renta era un signo de distinción social. O sea, igual que hoy de distinción social puedes decir que es que tienes un yate o un castillo en no sé dónde, pues una de las características de alto nivel social es que yo presento la renta. Bueno, pues a partir de ese momento ya se popularizó, se hizo común,
Y ahí empezamos con toda esta debacle que tenemos hoy. Sí, que incluso algunos se dieron cuenta de que traía cuenta hacer la renta porque le devolvían, pensando... Exactamente, hubo grandes descubrimientos en ese sentido. Sí, pensando que, bueno, la renta voy a pagar, no. Además, en cuanto al año siguiente o a los 2 años de popularizarse esto que acabas de mencionar, pasamos de... Yo es que trabajé en un sitio donde fue bastante más tardío, no asistía a aquel momento, pero se popularizaba que haciendo la renta te devolvían dinero y había una avalancha de gente haciendo su renta tremendo. Y luego, pues claro, se encontraban con la realidad. Sí, había quien la devolvía, pero a otros no. Y entonces ya empezaban los problemas. Y bueno, un detalle, yo llegaba a hacer renta mecanografiada, en papel de calco, a 3 copias. Y cuando ponías una X en una casilla, mirabas el último ejemplar y no se parecía en nada. Pero bueno, hoy está todo perfecto, porque como es telemático, y el informático, traspaso que hubo ya hacer la declaración online, que antes se permitían los dos, bueno, ha sido un proceso larguísimo. Ha sido un proceso largo que lleno de modificaciones, claro. En todo este tiempo del que estamos hablando hasta llegar a hoy, pues han cambiado tanto los sistemas de hacerlo como las realidades que hay a nuestro alrededor. Como consecuencia de esas realidades se han tomado medidas, que siempre son medidas económicas, y una medida económica siempre tiene un reflejo en la fiscalidad. Y claro, debido a eso, aquella realidad pasada a lo fiscal hay que congeniarla. Y unas veces por falta de ensamblaje, por falta de conexión, y otras veces por desconocimiento, que es lo peor, es cuando se producen las lagunas. Sí, yo creo que muchísima gente se ha dado cuenta de que ha perdido muchísimas oportunidades. Sí. En muchas declaraciones de la renta que hizo, dice, bueno, yo en aquel momento no estaba informado, lo hice a salto mata, y hay que ver el dinero que me podría haber ahorrado o podría haber reingresado si hubiese estado bien informado, si hubiese acudido donde tenía que acudir, pensando que yo podía hacer aquello. Por eso decía que la falta de información... Y tiene que haber una cantidad enorme de dinero que se haya perdido los contribuyentes por mala información. Sí. De hecho, pues yo voy a tratar hoy de 3 puntos, novedades en renta, que es para avisar de que a nadie se le pierdan estos 3 puntos si caen en ellos, porque pueden suponer desde pérdida de dinero, bien por defecto o por exceso de interpretación, ¿vale? Así que el primero que quiero tratar es los rendimientos del capital inmobiliario. Aquí tenemos una novedad, consecuencia de la pandemia del COVID, que le estamos hablando del año 2021. Si usted tiene un alquiler por el que cobra desde tiempo 100 euros al mes, pues en la casilla correspondiente de esos ingresos, Hacienda espera ver 1.200 euros. Pero claro, hemos tenido el COVID. Y como consecuencia de ese COVID, pues ha habido muchos acuerdos entre el inquilino y propietario de, es verdad, si es que no te está entrando gente, es que ¿cómo me vas a pagar? Vamos a ayudarnos, vamos a llevar el carro entre todos. Y venga, de aquí a final de año no me pagues, de 3 meses te los perdono, no te cobro estos 3 meses ahora, te los cobro después. Miles de historias que hay, bueno, son menos de miles, pero sí son muchas historias las que hay a este alrededor. Y como decía en el ejemplo, Hacienda sigue esperando ver los 1.200 que se corresponden a 100 euros por 12 meses. Que no ha cobrado durante 10 meses, habrá una casilla, hay una casilla específica para meterlo como gasto, pero usted declare que ha tenido esos 1.200 y que 1.000 no los ha cobrado, me lo pone en gastos, ya le pediré explicaciones. Y para esas explicaciones de por qué me metió usted ahí 1.000 euros de gasto, pues ya están los acuerdos a los que hemos llegado y las comunicaciones acuerdos que no valdrían acuerdos verbales. No. Serían acuerdos por escrito. Aconsejo que sean por escrito. Que sean por escrito. Comunicaciones hechas, acuerdos llevados, sí. Vamos a hacer esto. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, otro punto. El segundo de los que quería hablar. Las subvenciones y ayudas públicas.
hay una serie de subvenciones y ayudas públicas que pasan de declararse en un solo año a declararse ese año más otros 3. Es decir, la ayuda pública, por ponérmelo fácil yo, tú eras el matemático, yo no, una ayuda pública de 4.000 euros tendría que declarar este año 1.000 y luego durante otros 3 más, 1.000 cada uno. ¿En qué circunstancias se da esto? Porque no es en todas, para aquellos que hayan realizado obras para corregir defectos estructurales en la vivienda habitual. O sea, usted hace una reforma estructural en su vivienda porque está mal, solicita una ayuda estatal, se le concede, y ese dinero que le ha dado hasta ahora se tributaba como ingreso en ese año. Bueno, pues alguien reaccionó y dice, sí, hombre, parece un poco abusivo, ¿no? Por nuestra parte, por parte estatal. Vale, pues lo vamos a dividir en 4, es decir, para ese ejercicio y los 3 siguientes. Además contamos con una ventaja, como todo es informatizado, Hacienda lo sabe todo, porque todos los ministerios, instituciones se comunican los datos. Hacienda va a saber que ustedes le han dado 10.000 y le va a figurar que usted le ha dado 10.000. Pues usted póngase la parte proporcional a este año y en los sucesivos las correspondientes, porque el propio sistema se lo va a decir. Otro tipo de ayudas que está sujeto a este prorrateo, quienes acceden por primera vez a una vivienda en propiedad, cumpliendo los requisitos para haber obtenido esa subvención, también cabe el prorrateo. Y por último, queda alguno más, pero no merece la pena mencionarlo, las ayudas concedidas a los jóvenes agricultores, a los que se instalan por primera vez. Hasta la fecha, pues bueno, había quien les concedían ciertas subvenciones de importancia acorde a la inversión que estaban realizando, y ahora van a tener la ventaja de poder prorratearlo en ese y los 3 años siguientes. Por último, hay 3 nuevas deducciones relacionadas con la eficiencia energética. La primera, o sea, una permite deducir un 7%, la segunda permite deducir un 30% de las cantidades invertidas, al entenderse, y otra un 60%. Las del 7% tienen un límite de 5.000 euros. Perdón, permiten una deducción del 20%. El 7% es el ahorro energético que debe de haber antes respecto de después de la obra. Con informes. Con informes. Hay que tener un consumo previo. Se realiza la obra, consumo posterior. Hay una rebaja del 7% en la demanda de energía, en el ahorro energético, sí, pues hasta 5.000 euros le corresponde un 20%. La siguiente es cuando el ahorro energético ya no es de un 20, sino de un 30. Y también para la primera, al igual que en el apartado anterior, para la vivienda. La deducción en este caso puede llegar hasta un 40%. Con el límite máximo de una base de 7.500 euros anuales. Y quien permite un mayor porcentaje de deducción en renta, la del 60% con un máximo de 5.000 euros anuales, es la que están las actuaciones que se realizan sobre edificaciones de vivienda, que mayoritariamente sean de vivienda. Ahí el ahorro debe de ser como mínimo un 30%. O sea, si se cumplen algunas de estas características, uno puede deducirse una parte muy bonita de aquello que ha invertido. Esto pues está dentro de las políticas de ahorro energético, de sostenibilidad, lo cual es interesante. Lo interesante, más aún interesante sería que se aumentasen incluso esos porcentajes y que se prorrogasen en el tiempo. De momento se están hablando de esas cantidades a invertir al año. Es de suponer
que de ahí en adelante van a seguir. Pero, como alguna vez hemos referido, en particular yo, de que estamos en unos tiempos un poco convulsos, esto nos puede dar una vuelta en cualquier momento y no sabemos en qué dirección. Yo reconozco que quien nos esté viendo y escuchando se pierda, porque damos una cantidad de cifras, de porcentaje. Sí. Dice, bueno, eso me interesa, pero no me he quedado, no sé cómo hacerlo, no sé. Para eso están los asesores. Efectivamente. Para eso están los asesores. Ustedes ya han oído aquí. Y les aseguro que acudir a un asesor no es gastar dinero, No. es invertir y es ahorrar dinero. Que en Es estos una casos forma de inversión. es una forma de invertir, y conviene prácticamente siempre acudir a un asesor, porque Sí. te puede ahorrar una cantidad de dinero a veces muy relevante. interesante. Porque todos estos datos pues ya están viendo ustedes que están completamente al día, son de renovación diaria. Constante. Y quien está puesto al día te va a hacer que tu dinero, que te devuelva más dinero o que tengas que pagar menos. Si no se le puede sacar dinero al dinero, por lo menos que no se le quite dinero al dinero. Pero que lo haga quien entienda y quien esté en el tanto. Sí, y ese va a ser tu hay asesor. que ponerse en manos de una Sí, persona, sí. de su confianza, o que ustedes crean pertinente, porque No es un gasto. no es un gasto, no es un gasto. Pueden incurrir tanto en una infracción como en una pérdida de derechos. Y la verdad, no creo que no están los tiempos para tirar ni una cosa ni otra. Para tirar. Por eso, una buena idea, acudir al asesor. Bien, pues la semana que viene más Hablaremos de más. hablaremos de otra cosa nueva o de alguna antigua, siempre intentando que sea beneficioso para quien nos escucha. Hasta entonces. Hasta entonces.